7:02, volvemos con el expresidente Osvaldo Hurtado, que empezó este noticiero diciendo que se ve forzado a volver a la palestra pública para defenderse. Y es básicamente de afirmaciones como estas que hace ese informe de la comisión que auditó la deuda externa del gobierno en estos términos respecto a ese periodo. En virtud del convenio de depósitos y préstamos del Banco Central del Ecuador, asume la deuda externa del sector privado como deudor ante la banca acreedora internacional. Asume la deuda externa del sector privado, ojo, actuando la República como garante hasta el monto de $1.600 millones. Los beneficios dedicados al sector privado fueron ampliados por disposiciones de la Junta Monetaria sin amparo en alguna autorización legal del Ejecutivo. Pero previamente escuchar la defensa completa del expresidente, oigan ustedes lo que dijo un miembro de esa comisión investigadora, César Sacosto, sobre este mismo tramo auditado. Comienza el endeudamiento agresivo con los ministros de finanzas que lanzan la voz de hay que endeudarse agresivamente. 1976 se inicia un proceso de endeudamiento en la dictadura militar que ya introduce reformas al aparato jurídico del Estado ecuatoriano para acomodar posiciones del Estado ecuatoriano ante las Cortes de Nueva York y de Londres. Es decir, se comienza a renunciar la soberanía. 1980-81, lo que se llama la sucretización, que en buenos términos es la estatización de la deuda privada. La subida de los intereses desde un promedio de 6% hasta 20% por parte de la Reserva Federal, que dicho sea de paso, la Reserva Federal no es una institución puramente de gobierno. Osvaldo Hurtado fue presidente el 24 de mayo de 1981 al 10 de agosto de 1984. Doctor. ¿Usted cree que los estadounidenses van a condenar a Obama por salvar a la General Motors? ¿Usted cree que los ingleses van a condenar al primer ministro de Gran Bretaña por salvar a varios bancos de ese país? Al contrario, él estaba condenado a perder las elecciones y gracias a su entereza de salvar al sector privado británico, puede ganar a los conservadores. Yo no hice otra cosa que no sea aquello que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Portugal, el primer ministro de Gran Bretaña y casi todos los presidentes del mundo. Varios errores sumados juntos no justifican un acierto. ¿Por qué cuando el sector privado pierde se socializan las pérdidas? ¿Y por qué cuando gana se privatizan las ganancias? ¿Habrían querido los ecuatorianos padecer el año 1982 la tragedia del año 1999? Si yo no tomaba esa decisión, quebraban los bancos y los ecuatorianos perdían sus depósitos. Y las empresas guayaquileñas, más que las quiteñas, quebraban. Y los guayaquileños perdían su trabajo. Yo lo salvé. Y eso debe agradecer el Ecuador a un gobierno que tuvo la fortaleza, la entereza, la valentía de tomar una decisión en contra de sus convicciones, de las mías. En contra incluso de la opinión del vicepresidente de la República, León Roldós, que en ese tiempo se opuso a la sucretización. Bueno, pero fue su delegado en la Junta Monetaria a votar allí. ¿O se ausentó el momento de la votación? Ahora, ¿no es ese un chantaje del sector privado, incluso usando los casos recientes que usted menciona de Inglaterra y de Estados Unidos, endeudarse en tanto, tener tan significativo volumen en el aparato de empleo, que si naufraga no le queda más que salvarlo al Estado, o naufraga también el Estado? Sí, el sector privado ecuatoriano cometió la irresponsabilidad de endeudarse a corto plazo. Pero ahí vinieron los imponderables de la economía que no se toman en cuenta en este bendito informe. ¿Qué es lo que pasó? Los Estados Unidos, para contener la inflación, elevaron la tasa de interés. Y una tasa de interés que era del 4 o por 5% anual, pasó a ser del 20% anual. Y eso quebró al sector privado y también perjudicó al gobierno. ¿Y qué tenía que ver el Ecuador en la quiebra de México? Es porque México no puede pagar la deuda que le cierran los créditos al Ecuador. ¿Y qué habrían dicho los empleados públicos si no se les pagaba los sueldos? Y a propósito de lo que dice uno de los comisionados, ¿por qué no dijeron en este informe una sola palabra sobre la deuda militar? Gran parte de la deuda contratada en la dictadura militar de los años 70 es militar, armas. Y buena parte de la deuda contratada por los dos es armas. ¿Y para qué contrataron armas? ¿Por el mismo afán deportivo del actual gobierno de tener armas modernas cuando no hay una frontera abierta en el Perú? No, perdóneme, se compraron armas para salvarle al Ecuador frente a una posible invasión que iba a realizar el Perú en esa época.
Al menos eso decían los servicios de inteligencia. Doctor Hurtado, usted acaba de anticipar que lo que hizo fue evitar algo que igual se produjo después del 99. Por razones distintas, pero igual se produjo el 99. No hubiera sido 20 entonces años bueno, después. No hubiera sido entonces bueno sanear de una vez la economía y poner una dosis de realismo y ver quiénes tienen consistencia verdaderamente y quiénes no, porque en el 99 también hubo bancos que no necesitaron del Estado y sobrevivieron. Eso que dice usted proponen los neoliberales en Estados Unidos que critican a Obama y critican al presidente Bush por haber salvado a una institución financiera y por salvar a la General Motors. Su tesis es una tesis neoliberal. Usted destacó también que este es un informe de amigos del gobierno. Pero claro, todos amigos íntimos del gobierno, no amigos del gobierno. ¿Eso le resta imparcialidad al informe? Pero absolutamente. Absolutamente. Y ha expresado sus sospechas sobre el fiscal de la Nación en términos que lo recoge la revista Vanguardia en su número que empezó a circular ayer. Usted dice que en una carta que le han mandado contestándole sobre el tema de deuda externa, si la encuentro exactamente, bueno, le dice que no le genera ninguna confianza. ¿Por qué? Mire lo que le dice el fiscal a la revista Vistazo. Estoy orgulloso de coincidir con los opositores al pago de la deuda. Yo no soy imparcial. Esto se llama prevaricato. Y mire lo que dice el fiscal en Oslo, ciudad a la que asistió con varios miembros de esa bendita comisión. Dice: espero que en el informe de la comisión haya evidencias de irregularidades para yo examinarlas. Eso lo dice en el mes de octubre, en Oslo. ¿A qué va el fiscal a Oslo, a una reunión de la Federación Mundial Luterana en contra del pago de la deuda? Encontré la cita. Dice usted: no puedo dejar de expresar mi preocupación porque el fiscal tampoco sea un funcionario en cuya imparcialidad se pueda confiar. Lo acabo de demostrar. Lo acabo de demostrar. ¿Usted imagina a un fiscal de algún país verdaderamente democrático aplaudiendo de pie el informe presentado por un individuo con antecedentes penales? ¿Eso compromete la independencia de Washington pesantes? Pero sin duda. ¿Cuál es el individuo de antecedentes penales? Bueno, me parece que es de nacionalidad argentina. Olmos. Sí. Se refiere a Alejandro Olmos. Porque él fue el que presentó el informe. Igual en el congresillo. Eso es insólito. Igual en los medios de comunicación. No fue el presidente de la comisión el que presentó el informe. Este ciudadano de antecedentes penales se atreve, qué atrevido, a un presidente del Ecuador con 40 años de servicio a pedirle que rinda cuentas, y hoy estoy aquí delante suyo haciéndole de alguna manera. Ante el pueblo ecuatoriano, no a mí. Por cierto, le agradezco por haberme invitado. Yo a usted por haber venido. Ahora, para ser concretos, pruebe lo uno versus lo otro. Que el costo de esa medida para el Ecuador significó un daño menor, o por lo menos un perjuicio no tan grande como el que habría significado no tomarla, pero ya en estimado, porque usted acaba de decir que hubiese quebrado todo el sector privado, especialmente empresas guayaquileñas, pero ¿de qué magnitudes estamos hablando? Bueno, miles de trabajadores desempleados, miles de hogares sin sustento, los guayaquileños perdiendo los depósitos por la quiebra de los bancos guayaquileños. Los quiteños empresarios y banqueros habían sido más previsivos y probablemente no hubieran quebrado. Y esto lo hizo un presidente al que sus enemigos políticos le decían enemigo de Guayaquil. A usted le llamaban regionalista. Regionalista. Salvó a la empresa guayaquileña. Dijo de paso que su sucesor fisgó todo su gobierno. Él mantuvo de paso esta sucretización con una diferencia. Él congeló el riesgo del tipo de cambio mientras que usted lo volvió variable. Yo establecí una tasa de riesgo cambiario para protegerle al Banco Central frente a futuras devaluaciones. Y hay un informe de un estudio que no cita la bendita comisión, realizado por el Banco Central y el Banco Mundial, que demuestra que durante mi gobierno el Banco Central no perdió un solo centavo por la sucretización. ¿Por qué no citó ese informe? ¿Por qué no lo examinó esta bendita comisión de amigos del gobierno? El párrafo que yo cité dice que usted hizo aquello sin amparo en alguna autorización legal del Ejecutivo. Que esto hizo el convenio de depósitos y préstamos del Banco Central del Ecuador. En definitiva, el preámbulo de la sucretización. La sucretización fue resuelta por la Junta Monetaria, no por mí. Por cierto que yo asumo esa responsabilidad, porque me consultaron y yo dije sí. Sugerí algunos cambios que fueron aceptados, pero formalmente la decisión fue tomada por la Junta Monetaria. Un alto funcionario de este gobierno formó parte de esa Junta Monetaria que aprobó la sucretización. ¿Qué es quién? Prefiero no decirlo. ¿Por qué? Es un buen amigo mío y también amigo del gobierno. ¿Es Carlos Vallejo?
Sigue siendo usted buen amigo de él a pesar de eso. Bueno, lo conozco desde cuando estuvimos en la escuela. Yo conozco a alguien desde que hice contacto directo que quiere preguntarle ahora a usted. Gaby. Gracias, Carlos. Doctor Hurtado, buenos días. Y ya para finalizar, al reaparecer usted en la escena pública, ¿no le hace un favor al gobierno que asociará su intervención con el retorno de lo que se ha denominado la vieja partidocracia? Al contrario, me hace un favor a mí, porque el economista Correa había dicho que yo soy un cadáver insepulto. Bueno, acaba de ponerme de pie. ¿Para qué? Para defenderme y para demostrarle al Ecuador que el economista Correa, la verdad, todo lo que hace y todo lo que dice no es propio de alguien que haya estudiado en una facultad de economía. Por otro lado, doctor, usted propició la primera renovación y actualización del ideario de su partido. ¿No cree que es hora de propiciar una segunda ola de renovación? Bueno, hay un joven hoy al mando del partido, joven inteligente y valiente, uno de los pocos opositores del actual gobierno, que defiende la democracia, la libertad, la economía de mercado, que defiende la modernidad. De las cosas que me llama la atención de este gobierno es que tantos jóvenes sean tan conservadores, porque las ideas del gobierno, la verdad, solo en Venezuela y en Irán existen, quizá en Corea del Norte, en ninguna otra parte del mundo, olvidaba Nicaragua. El 99.9% de la humanidad piensa distinto a lo que piensan los jóvenes que dirigen el gobierno ecuatoriano. Gracias, doctor, por sus opiniones. Carlos, continúas. Y olvidaba a la Argentina, para algunas precisiones más, ya históricas más que puntuales sobre el tema que motiva su comparecencia. Cuando yo le pregunté qué lo mueve a volver a la escena pública, dijo usted defenderme. Cuando atacan al país no le importa, solo cuando lo atacan a usted. Bueno, recuerde usted que fui uno de los pocos ecuatorianos que en el mes de abril del año 2007 pedí votar no en la consulta popular. Y dije que había que hacer eso para impedir que en el Ecuador se constituyera una dictadura. Esto es, una presidencia que controla todos los organismos de vigilancia, superintendencias, por ejemplo, fiscalía, procuraduría, que controla el Congreso Nacional y que controla la justicia y que controla la fiscalía. Eso ha sucedido. Lo otro, se ha referido usted un par de ocasiones a su sucesor. ¿Qué sentimiento le provoca el estado en que está ahora su sucesor? Bueno, creo que todos debemos desear que él tenga la entereza que siempre demostró en su vida pública para superar quizá el mayor reto de su vida. Gracias, doctor Osvaldo Hurtado. 7:15, el expresidente Osvaldo Hurtado defendiendo su gestión en lo que fue la cuestionada sucretización explicada y sustentada por él ahora como inevitable para evitar un colapso mayor en la economía.